Popular Top por la Mega Más Invitado. Diferentes instituciones y organizaciones están abocadas para defender de una manera, según su especialidad, los derechos de los venezolanos. El Foro Penal de los Venezolanos está representado hoy en cabina por Omar Silva, quien nos acompaña, abogado, perteneciente a esta organización. Vamos a hablar con él más acerca de qué es y en qué está cooperando en lo que es el desenvolvimiento de las circunstancias en Venezuela. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad también de participar en el programa. Yo cada vez que escucho la frase Foro Penal, me da mucha curiosidad y siempre estuve investigándolos, y qué fino que estés aquí para ayudarnos un poquito a entender qué es lo que realiza diariamente tu organización y por qué fue creada. Foro Penal es una ONG que se encarga de llevar registros, defensas en tribunales, denuncias a nivel de fiscalía, todo relativo a lo que son las privaciones de libertad, las detenciones arbitrarias, ¿ok? Detenciones arbitrarias. Cuando hablamos de detenciones arbitrarias, son todas estas detenciones que desde 2012 vienen suscitando en el país en protestas, donde se criminaliza la protesta y se detiene a una persona por manifestar, por pensar distinto. Ok, para recapitular, 2012, desde ese entonces... 2002. 2002. Desde el 2002. Desde el 2002. Existe Foro Penal como organización. Sí. Ok, y me dices que una de las principales razones por las que existen es porque hay detenidos de manera arbitraria. Correcto. ¿Cómo se decide si son detenidos arbitrariamente no? Cuando se detiene una persona por manifestar, es una detención arbitraria, porque el derecho a manifestar es un derecho constitucional. Manifestar en los públicamente, en términos pacíficos, sin ningún correcto. tipo, más allá de consignas y afiches y pancartas. Correcto. Eso puede es tener. la manifestación pacífica. Así es como se entiende, okay. Que quede claro. Aquí sí, eso es lo primero que hay que dejar claro. Lo que pasa es que aquí se ha criminalizado desde el 2014, digamos, donde se ha acentuado más la situación política del país. Se ha criminalizado la protesta. Grupos de personas que puedan estar manifestando en un sitio, entonces son reprimidos por los órganos del Estado, los órganos policiales del Estado, en una forma excesiva, en una forma brutal. Se llevan a personas detenidas. Obviamente hay quienes responden a ese ataque de los organismos policiales y responden con los únicos elementos que muchas veces tienen, que los objetos que consiguen, piedras, todo eso para defenderse de esas agresiones. Ok, eso es lo que te iba a preguntar. Las personas a veces están en esa protesta y de repente, yo estoy con mi pancarta, chévere, pero la persona al lado tira una piedra. Y todo ese grupo paga por inocente y se lo llevan preso. ¿Hasta qué punto es sostenible esa captura, no? Porque ¿es legal? ¿Están bajo el marco de la ley? ¿Cómo hacen ustedes en esos casos? Hay una serie de delitos que normalmente le imputan a estas personas que llevan a tribunales, que es instigación pública. De repente pueden colocarle detentación de objetos incendiarios por las bombas Molotov. ¿Y si son los delitos es peor? A ver, aquí ha habido una tesis que se ha querido manejar, pero eso obviamente no es un arma biológica. No es un arma biológica, que quede claro. No es un arma biológica, es una forma se puede hablar de un ultraje a funcionario, porque es una ofensa materializada a un funcionario. Denigrarlo de alguna manera, y es la forma en que grupos de la sociedad han conseguido como para protestar ante estos organismos policiales. Pero bueno, estamos involucrados en ello y las personas son capturadas. ¿Cuál es el debido proceso? Porque que eso no está claro. Lo ideal es que la persona sea detenida porque está cometiendo un delito. El manifestar no es un delito. Los detienen, los llevan a un tribunal, procesan a esa persona. En el 2014 fueron múltiples las privaciones de libertad decretadas por los tribunales, a diferencia de este año, en lo que es abril y mayo, que la Fiscalía del Ministerio Público por lo general ha solicitado medidas con presentaciones ante el tribunal, es decir, que el tribunal le dé la libertad con unas medidas de presentación periódica. ¿Eso está en el marco de la ley? Sí, está dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público de considerar que dentro de las medidas cautelares, las diferentes medidas cautelares, considerar la que
la que crea que es más adecuada para sujetar a la persona a un proceso. La mayoría de estos procesos concluyen con un sobreseimiento. De 2014 tenemos también estadísticas bastante amplias, donde la mayoría de las causas fueron cerrándose por sobreseimiento durante los años 2015 y 2016 y todavía hay causas abiertas, ¿ok? Del 2014. De estas detenciones que se están dando, arbitrarias que se están dando de lo que va al mes de abril y mayo, la mayoría de esas detenciones han sido en un número proporcional, digamos, significativo. Las personas, el mismo organismo de seguridad que realiza la aprehensión los ha dejado en libertad. Otro grupo de personas ha sido llevada a tribunales. Ok, vamos a estar claros de que por muy inocente que sea, solo hasta que se haga el proceso es que te pueden dejar libre también, ¿no? Claro, son 48 horas para ser presentados ante el tribunal. Que muchas veces eso no pasa. Muchas veces no llega al tribunal, sino que le dan la libertad antes. Dentro de las primeras 6 horas, 8 horas, le dan la libertad en el organismo policial correspondiente. Es decir, se da lo que ellos denominan una detención preventiva, cosa que no existe en ninguna ley. Yo estoy seguro que tú como abogado del Foro Penal no estás para nada feliz con que eso suceda con un representado tuyo, ¿no? No, porque igual lo están privando durante varias horas. Y tiene que explicar por qué. Claro, pero esas explicaciones no se dan, lo dejan en libertad. La persona se va, son lo que constituyen esas cifras también negras, porque hay muchos que también son detenidos, son golpeados y después no quieren denunciar. Disculpa que te interrumpa allí, porque esas eran las preguntas más importantes que te iba a hacer. Siempre me ha llamado la atención que el Foro Penal maneja otras cifras, diferentes inclusive a, vamos a decir, medios nacionales de comunicación, diferentes al Ministerio Público y diferentes al Gobierno Nacional. ¿Por qué son tan diferentes esas cifras? A ver, estos son cifras de campo, cifras de calle. No son encuestas, no son aproximaciones, sino que nosotros abordamos directamente el sitio de la reclusión donde tienen a la persona detenida, el centro policial como tal. Lo abordamos, logramos obtener la identificación de las personas que están ahí adentro, que están privadas o detenidas, o lo que nosotros hemos denominado esos arrestos, ¿ok? Los identificamos, conversamos con las familias, le tenemos los datos de esas personas y después, por cuestiones, una orden que no había ni siquiera elementos, la persona la detuvieron sin motivos. Ellos a veces alegan de que no había elementos para procesarlo y entonces lo dejan en libertad. Por eso es que manejamos cifras a nivel nacional, por lo menos hasta el día sábado, de 2.950 personas a nivel nacional. 2.950 personas a nivel nacional. Detenidas. Detenidas. Ok. Parte de esas personas pasan a tribunales, otras no, a nivel nacional. A nivel de nuestro estado, 186. Voy a reiterar. Si son detenidas, tienen que pasar, todas deberían pasar por tribunales. Deberían de pasar a tribunales siempre y cuando estuvieran cometiendo un delito. Siempre y cuando. Lo que pasa es que ellos dan ese arresto temporal o esa detención temporal provisional y la persona la tienen 3, 4, 5, 8 horas, después la dejan en libertad porque consideran que no había ningún elemento. Si no había ningún elemento, no se justifica que la hayas detenido. Porque la forma de detener es una orden judicial o porque yo esté cometiendo un delito. Son las dos formas en que puede ser detenida una persona a nivel de nuestro país por nuestra Constitución. Y eso no se cumple. Y bueno, lo que disgusta a todos, bueno, para mí especialmente como venezolano, es que, oye, si a uno le están infringiendo sus derechos, a todos nos lo están infringiendo nada más por el hecho de él ser venezolano también. Entonces eso es lo que disgusta, obviamente, sí. Que aparecen a la gente y no le digan ni siquiera por qué. O de repente no estaba haciendo nada y estaba cerca en esa manifestación pacífica. Y esa es otra cifra que muchas veces, digamos, en esa labor que nosotros que abordamos y que le damos asistencia jurídica en tribunales, al entrevistarnos con la mayoría de esas personas han sido detenidas cerca de las protestas o a veces hasta distante, que no tiene vinculación, no estaba participando en la protesta y sin embargo fueron detenidos. Si una persona le grita groserías a un... No, ya eso no califica, no califica por... O sea, si ese policía o ese guardia es picado, no se puede llevar a la persona presa. No. O sea, que quede claro, por muy picado que sea. Por palabras no, porque esas ofensas no quedan, ya tienen que ser vías de hecho. Eso ya la Sala Constitucional modificó
y reformó el Código Penal mediante una sentencia en ese aspecto. Omar Silva está con nosotros. Tenemos muchas más preguntas porque él representa al Foro Penal de los Venezolanos. Las redes sociales y sobre todo hay una página web donde la gente puede verificar todas las cifras, ¿no? www.foropenal.com es la página oficial de Foro Penal. Está tanto en español como también la hay en inglés para los fuera del país que de habla inglesa. Que deseen consultar esa cifra. Omar, Omar, tú te quedas con nosotros en el episodio. Vamos a seguir hablando de eso y de las cifras. Esto es Popular Top. @Popular Top.